Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Brooke Skyler Richardson nació en el año 1999 y vivía con sus padres Scott y Kimberly Richardson y además con su hermano menor Jackson en una pequeña ciudad en Ohio, Estados Unidos. Para el año 2017 contaba con 18 años de edad y cursaba su último año de secundaria, donde además participaba en el equipo de porristas y de atletismo. Desde su adolescencia, Brooke había tenido trastornos alimenticios, los cuales hicieron que durante muchos años su peso fluctuara de manera drástica. Como cualquier chica de 18 años, Brooke tenía citas y salía con chicos, pero desde inicios de 2017 estaba saliendo con Brandon, un chico de su misma escuela. Brooke, por su parte, tenía planeado asistir a la Universidad de Cincinnati para así estudiar psicología, luego de que se graduara de la secundaria. Ya para el 26 de abril de 2017, Brooke acudió a su primera consulta ginecológica en compañía de su madre. Esto debido a que durante años Brooke estuvo presentando ciclos menstruales irregulares. Además, Kim se había enterado de que su hija ya había comenzado a tener relaciones sexuales con su novio Brandon. Así que quería que utilizara algún método anticonceptivo para no quedar embarazada. Como Brooke ya era mayor de edad, entró sola a la consulta con el Dr. William Andrew, mientras que su madre se quedó en la sala de espera. Durante la consulta, Brooke quedó completamente sorprendida al enterarse que las píldoras anticonceptivas no serían necesarias, ya que contaba con 32 semanas de embarazo y no tenía la más mínima sospecha. Brooke había quedado atónita, tenía un embarazo bastante avanzado y no había tenido controles prenatales y además pensaba que sus padres se decepcionarían de ella porque precisamente querían evitar un embarazo adolescente. En medio de esta conmoción, Brooke le pidió al médico que no le dijera nada a su madre sobre este embarazo, haciendo uso de su derecho a la confidencialidad entre médico y paciente. Pero le dijo que ella hablaría con su madre, quien la esperaba afuera. Sin embargo, al salir de la consulta, Brooke no pudo decirle nada a su madre de lo que estaba sucediendo. De hecho, guardó silencio absoluto y ni siquiera se lo contó a sus amigas más cercanas. Poco más de una semana después, ya para el 5 de mayo, Brooke asistió a su baile de graduación junto a Brandon. Se le puede ver en las fotos de ese día con un vestido rojo, con el cual se le notaba el vientre un poco abultado. Debido a que su peso nunca había sido fijo, su familia no lo notó. Pensó que simplemente había subido algo de peso y que tenía curvas, ya que en los meses anteriores pesaba pocos kilos debido a sus trastornos alimenticios. Durante la fiesta, Brooke bailó con sus amigos por algunas horas, pero no tomó alcohol y al cabo de un rato decidió regresar a su casa porque no se sentía bien. Al día siguiente sentía lo que creía que era un dolor de estómago. Ella no se preocupó demasiado porque apenas tenía 33 semanas y no se le hacía lógico que estuviera en trabajo de parto. Durante esa noche, Brooke comenzó a sentirse aún peor. En un momento tuvo que ir al baño y cuando se sentó en el inodoro sintió que algo estaba saliendo. Luego de pujar sintió como la bebé salía. Ella intentó atraparla pero no lo logró, ya que la sangre y los fluidos hicieron que se les resbalara de las manos y golpeara en contra del inodoro. Según Brooke, nunca escuchó a la bebé llorar, ni la vio moverse o abrir los ojos. Al parecer, Brooke había tenido un aborto espontáneo y la bebé había nacido muerta. Ella intentó reanimarla con lo poco que sabía, pero no lo logró. Así que en medio de la desesperación decidió envolverla en una toalla. Brooke describe que se sentía devastada. Fue un momento de pánico para ella, porque además estaba sangrando mucho. En ese momento sus padres y su hermano estaban dormidos y al parecer no escucharon lo que estaba sucediendo en el baño. Luego de confirmar que la bebé no respiraba,
Brooke decidió ir al jardín trasero de su casa, cavar una fosa poco profunda y enterrarla. Ella se sentía abrumada, pero pensó que la bebé al menos merecía un nombre, así que le puso Annabelle. Después de ponerla en la fosa, la cubrió con tierra y le puso flores. Cabe destacar que su familia no se dio cuenta de lo que había sucedido y durante los días siguientes, Brooke intentó fingir que nada había pasado. Los siguientes días fue a la escuela e intentó hacer su vida normal. Incluso mientras estaba en los vestidores del gimnasio, se tomó una foto de su abdomen. Pasaron un par de meses y a mediados de julio del año 2017, Brooke decidió acudir a otro médico especialista para pedir nuevamente un método anticonceptivo. Esta vez ella fue atendida por el Dr. Casey Boyce, el cual había visto su historial médico y le preguntó sobre su embarazo. En ese momento Brooke se quebró y le contó todo lo que había sucedido, pero aseguró que la bebé había nacido muerta y que se mantuvo callada todo ese tiempo por vergüenza. Al contarle al médico, Brooke no pensó que estaría en problema. Ella simplemente asumió que él comprendería que no había sido intencional, pero el doctor llamó a la policía por sospechas de negligencia infantil. Cuando llegaron las autoridades, Brooke fue llevada a la comisaría para que ella fuese interrogada. Como ya era mayor de edad, no llamaron a sus padres y tampoco a un abogado. En este interrogatorio, Brooke contó todo lo anterior que les mencioné y aseguró que ella no le había hecho nada malo a la niña, pero los agentes creían que ella no decía la verdad. Veían sospechoso el hecho de que había mantenido su embarazo y la muerte de la bebé en secreto. En ese momento, Brooke fue liberada, pero un par de días después volvió a ser interrogada, pero esta vez los oficiales fueron más intimidantes e insistentes. En el interrogatorio, los oficiales comenzaron a decirle que tenían evidencias de que la niña había sido incinerada, pero Brooke negó rotundamente que eso fuera cierto. Pero conforme pasaron las largas horas del interrogatorio, ella dio a entender que sí había incinerado el cuerpo antes de enterrar los restos. Ya para el 20 de julio, Brooke fue arrestada y acusada de asesinato agravado, homicidio involuntario y abuso de un cadáver. Tras conocerse la noticia, los medios de comunicación locales y nacionales abarcaron todos los detalles. El caso se convirtió sumamente mediático. Muchas personas se pusieron en contra de Brooke y la llamaron la asesina de bebés. Todo esto provocó una ola de odio en contra de Brooke y su familia. Ellos eran constantemente acechados, acosados, tanto por los reporteros como por la gente común que los vigilaban para intentar sacarle fotos. Para ese momento, Brooke fue puesta en arresto domiciliario y hubo gente que acampaba en sus autos fuera de la casa para así obtener fotos de Brooke y luego venderlas por algunos cientos de dólares. Asimismo, hubo excompañeros de escuela de la joven que comenzaron también a esparcir falsos rumores sobre la joven, diciendo que era la más fácil de la escuela o que se había envuelto el abdomen en papel transparente para que no se le viera la barriga. Por otro lado, algunos miembros de la comunidad crearon páginas de Facebook para pedir justicia por la bebé fallecida, creando teorías sobre los hechos y amenazando de muerte a Brooke. La ola mediática en torno al caso generó un fuerte debate entre las personas que condenaban a Brooke, solo guiándose de lo que decían los medios, y los grupos en pro de los derechos reproductivos de la mujer, quienes consideraron que el caso de Brooke sentaba un precedente peligroso para las mujeres embarazadas. Todo esto con respecto al tema de los abortos involuntarios y a la confidencialidad médica. Previo al juicio, la fiscalía intentó hacer un acuerdo de culpabilidad con Brooke para que ella se declarara culpable a cambio de una pena de 15 años de cárcel, teniendo en cuenta de ser hallada culpable de asesinato agravado y homicidio involuntario. Ella podía enfrentarse a una pena de cadena perpetua. Brooke decidió rechazar este acuerdo, alegando que ella estaba muy segura de que no le había hecho daño a su bebé y que todo lo que sucedió fue un terrible accidente, por lo que no se declararía culpable de un crimen que ella no cometió. Posteriormente, Brooke declaró que se sentía aterrada al rechazar este acuerdo, ya que sabía que incluso antes de ser enjuiciada, ella ya había sido juzgada y declarada culpable ante el ojo público. El juicio comenzó el 4 de septiembre de 2019, encabezado por un jurado popular
y un juez de nombre Donald Oda. La fiscalía aseguraba que Brooke había asesinado a su propia hija porque no quería estar embarazada a sus 18 años y porque además el padre del niño no era su novio Brandon, sino un joven llamado Trey Johnson. Brooke había empezado a salir con Brandon tan solo 3 semanas después de haber tenido su último encuentro sexual con Trey, con quien salía ocasionalmente. Sin saberlo, durante meses, ella había quedado embarazada y tras enterarse de esto, calculó las semanas de gestación que tenía y descubrió que el hijo era de Trey. De igual forma, las pruebas de ADN de los restos pudieron confirmar de que sí, Trey era el padre de la niña. Los fiscales afirmaron que la pequeña Annabelle, el nombre que le puso Brooke, era una niña no deseada y que por eso Brooke intentó abortarla. Le dio unos golpes con una piedra en la cabeza, rompiéndole el cráneo y luego incinerándola. Respecto a las afirmaciones de la fiscalía de que la niña había sido incinerada y por la supuesta confesión de Brooke, inicialmente un forense había informado sobre la incineración, pero durante el juicio, ese mismo antropólogo forense se retractó de lo que había dicho inicialmente y dijo que no estaba seguro de que eso hubiese sucedido. Por otro lado, el abogado de Brooke, de nombre Charles, dijo que la fiscalía se aprovechó del revuelo mediático para sembrar la idea de que Brooke había quemado a la niña, aunque no tuvieran pruebas de ello. Además, aseguró que Brooke fue coaccionada y manipulada en el interrogatorio para afirmar que la había incinerado. Por otra parte, la defensa dio a conocer que Brooke había sido abusada sexualmente cuando tenía 12 años, lo cual le había provocado un trastorno de personalidad que la hizo actuar de esa manera. También se evidenció que el aborto involuntario era posible debido al trastorno alimenticio que atravesaba Brooke y a la falta de control prenatal. Finalmente, luego de 8 días de juicio, el jurado encontró a Brooke Skyler Richardson inocente de los cargos de asesinato y el 12 de septiembre de 2019 fue absuelta. Sin embargo, fue encontrada culpable de abusar de un cadáver, por lo que el juez Donald Oda le ordenó cumplir 3 años de libertad condicional. With regard to count 1, we, the jury in the above captioned case, find the defendant, Brooke Skyler Richardson, not guilty of the offense of aggravated murder. Verdict form 2, involuntary manslaughter. We, the jury in the above captioned case, hereby find the defendant, Brooke Skyler Richardson, not guilty of the offense of involuntary manslaughter. Count 3, child endangerment. We, the jury, find the defendant, Brooke Skyler Richardson, not guilty of child endangerment. It does say we further find the defendant did not cause serious physical harm to the alleged victim, but that finding is not necessary as a matter of law. Verdict form number 4, we, the jury in the above captioned case, find the defendant, Brooke Skyler Richardson, guilty of the offense of abuse of a corpse. Se supo que la madre de Trey, de nombre Tracy Johnson, es decir, la abuela paterna de la bebé, consideró que la condena fue injusta, ya que aunque ella no conoció a Brooke ni sabía de su embarazo, la bebé era su primera nieta, y ella se sintió sumamente afectada porque no tuvo la oportunidad de conocerla. Tras la decisión del tribunal, Brooke decidió seguir con su vida, pese a seguir estando amenazada y siendo acosada por la gente que no creía que ella fuese inocente de asesinar, quemar y enterrar a su bebé de 33 semanas de gestación. En una entrevista, un año después del juicio, Brooke contó que no pudo asistir a la Universidad de Cincinnati como siempre lo había soñado. Además, se había postulado a más de 40 puestos de trabajo y no la aceptaban en ningún lado por lo mediático del caso. Por otro lado, el acoso online hacia ella fue tal que a diario recibía burlas, había gente que le tomaba fotos en cualquier lugar donde estuviera y recibía amenaza de muerte en sus redes sociales, al punto que ella tuvo que cerrarlas todas. Debido a todo esto, fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y constantemente sufre de pánico, pesadillas e insomnio. Además, sus trastornos alimenticios aumentaron aún más, llegando a pesar incluso 90 kilos teniendo tan solo 19 años. Para el 17 de noviembre de 2020, Brooks fue liberada del control comunitario por orden de un juez del condado de Warren.
Actualmente Brooke tiene 22 años y trabaja como asistente en las oficinas del bufete de abogados que la representó en el juicio. Se inscribió en clases para ser asistente legal en un colegio comunitario y planea trabajar para el Innocence Project de Ohio. Dijo recientemente que frecuentemente visitaba la tumba de su hija Annabelle, la cual fue ubicada en un cementerio fuera de la ciudad, y siente paz de que tiene un lugar de descanso eterno. Mientras tanto, ella sigue intentando lidiar con las consecuencias de todo lo que pasó y también ha buscado ayuda profesional para sus problemas psicológicos. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy, un caso que considero que es muy delicado y complejo. Para algunas personas ella es todavía culpable, como para otras simplemente fue un accidente, una negligencia, algo que ocurrió sin que ella lo deseara. Sin embargo, su actitud, su accionar da mucho a qué pensar y por eso es que hace que el público debata mucho sobre lo que realmente pudo haber sucedido o las intenciones de ella sobre todo. Pero bueno amigos, este tipo de casos que ya están resueltos judicialmente, pero que todavía deja mucho al público hablando, me gustaría que ustedes también den su opinión sobre estos, qué piensan. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Así que sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.